La industria de consumer goods está cambiando. La demanda es más volátil, la presión en campo es mayor y vender como antes ya no es suficiente. En este podcast analizamos cómo las empresas que están marcando la diferencia están transformando su ejecución comercial con datos, procesos claros y fuerzas de venta digitalizadas. A través de casos reales como el de PPG, descubrirás cómo la tecnología, con Salesforce como habilitador, está elevando la productividad y profesionalizando la venta en campo. Si quieres entender qué viene, cómo adaptarte y cómo ejecutar mejor, suscríbete y acompáñanos en cada episodio. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Beyond CRM. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, dos invitados muy especiales. Nuestro querido amigo Héctor de PPG Comex. Hola, ¿cómo estás, Leo? Bienvenido, Héctor. Bienvenido. Y mi querido amigo de tantos años, Jerry. ¿Qué tal? Al frente de toda la parte de operaciones y delivery en TC4. Bueno, el día de hoy, Héctor, queremos platicar contigo justo para llevar a nuestra audiencia un poco más de profundidad en los temas a qué se enfrenta la industria del consumo hoy en día. Pues evidentemente PPG, al ser el líder en distribución de productos de pintura en México, pues no está exento de esos retos, ¿no? ¿Algo quieras comentar de entrada? Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Y nada, sí tenemos bastantes retos interesantes que compartir. Perfecto, buenísimo. Jerry, ¿algo que nos quieras compartir de entrada? Yo creo que en varias experiencias hemos visto cómo pues, se trata de buscar factores de éxito importantes en las implementaciones que hablan mucho de cómo estamos tratando de atacar esos problemas de la industria, esas presiones, como los consultores le llamamos a estos cambios de los negocios y a que las personas estén prefiriendo comprar por internet a comprar directamente tocando los productos, ¿no? Entonces, bienvenido y gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Y la verdad es que sí, ¿no? Y justamente uno de los primeros tópicos a tocar es de los temas a los que nos enfrentamos de cambios rápidos y volátiles en la demanda, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decía Jerry de alguna manera. O sea, los temas de cómo ha cambiado los ámbitos de consumo a raíz de toda la digitalización que se generó en los últimos años, mucho dado por la pandemia. Y precisamente, Héctor, pues no sé, ¿y ustedes qué están viendo en el mercado en ese sentido con sus audiencias? Que está evolucionando muy rápidamente el mercado a demandarte mucho mayor flexibilidad, mucho mayor adaptarte a las circunstancias del cliente. Quizás antes era mucho más fácil salir con un producto estandarizado, homologado para un mercado nacional. Hoy en día ya el mercado está fragmentado y no son las mismas necesidades de las que tienes en un lugar geográfico que en otro. Nosotros tenemos la particularidad que además tenemos muchas industrias. Normalmente, o lo más conocido es la parte arquitectónica, pero tenemos muchos temas de especialidad, ¿no? O sea, hablamos desde pintura marina para plataformas hasta pintura para aviones, ¿no? Y cada uno tiene sus propias características. Entonces necesitamos tener herramientas que nos permitan facilitar esa conversión con el cliente, pero además facilitar en el lugar donde sucede. Ya no vale las soluciones de desktop, ¿no? De nuestras épocas. Sí, claro. Entonces realmente tenemos que acercarnos a este cliente. ¿Y eso cómo ha incidido, cómo impacta en el tema de la sensibilidad al precio? ¿No? Porque ahora el cliente quiere todo. Quiere rapidez, flexibilidad, agilidad, pero pues también quiere mejor precio. El precio es un componente del juego, no es el único. A nosotros no nos gusta competir por precio. Nos gusta competir por cómo estamos atendiendo la necesidad del cliente. Entonces, en la medida en que podemos cumplir con esas necesidades del cliente, entonces nos libera para poder hablar de un precio diferenciado. Okay. No necesariamente tenemos que bajarnos para hacer la mejor opción, ni ser lo más barato para hacer la mejor opción, más bien dicho. Entonces ahí, digamos, tienes elementos como, digamos, los formatos, ya sea diferentes tipos de especificación en el producto y cosas por el estilo con las que puedes jugar, ¿no? Sí, parte de esa cercanía es entender la necesidad del cliente y hacer una especificación apropiada. Es decir, saber realmente cuál es la necesidad, no es únicamente color, no es únicamente recubrimiento, puede haber características especiales, ¿no? Hay
soluciones muy de nicho que tienen que ver con temperatura o con control de fuego, etc. Entonces, en la medida en que tú puedes hacer una mejor especificación, puedes acercarte más a la necesidad del cliente y puedes hablar de forma distinta del precio. Claro. Bien. Oye, en términos de cadenas de suministro, que aquí me interesa mucho la participación de Jerry porque pues, se ha enfrentado a esto por más de 25, 30 años ya con mucha profundidad de campo. Pero bueno, ¿no? O sea, cadenas de suministro más complejas, caras y más expuestas. Más expuestas pues, por diferentes razones económicos, sociales, macro. Jerry, ¿qué nos quieres compartir de eso? Pues creo que tiene mucho que ver con los temas del costo. Me parece que las principales presiones hacia la industria es reducir los costos, ¿no? ¿Cómo hacemos menos viajes más eficientes? ¿Cómo buscamos que el cliente pues tenga información? Que creo que tiene mucho que ver con la forma en que mencionabas, cómo le demuestro valor al cliente, ¿no? Cómo le muestro que mis productos son más valiosos por más información que le puedo proveer a compararlo por precio, ¿no? Que de alguna forma eso nos afecta. Pero creo que mucho de lo que es la optimización de la cadena, creo que es lo que la tecnología nos está brindando ahorita, ¿no? Creo que hay muchas posibilidades en el mercado para buscar alguna optimización. ¿Ahí hay algún lineamiento que la organización haya marcado para hacer ese tipo de proyectos o estrategias? Fíjate que hoy justo lo estaba comentando con uno de mis clientes internos y parte del tema es cómo hacemos que la información llegue de forma oportuna a donde tienes que tomar las decisiones. Y eso tiene que ver con cadena de suministro de forma muy importante. El ejemplo que ella me ponía es, tengo una venta muy grande, pero me informan en este momento, yo no tengo capacidad de reaccionar y generar X número de productos para el día de mañana y entregarlo. Uh-huh. Necesito tener información de lead para poder entonces hacer la planeación correspondiente. Y eso habla también de los temas de eficiencia que decías tú. O sea, una forma de reducir costo es hacer las cosas oportunamente. Y para ello necesitas transmitir información, compartir, la información claro, de una forma muy, muy eficaz, muy contundente, ¿no? Creo que eso se relaciona mucho con el tema de que los vendedores en el pasado usaban su cuaderno y no nos lo compartían, ¿no? Entonces creo que los sistemas ahora tenemos que estar compartiendo desde que identifico algo, ¿no? Y eso se va conectando a la cadena de suministro. Claro, vuelve un poco a lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? En la medida en que tú puedes acercarte al cliente y capturar la información que te está compartiendo el cliente, uh-huh, y a tu vez, como vendedor, compartir todo eso en el resto de la cadena, se va volviendo un activo muy fuerte para muy la toma de decisiones y para gestionar ese costo, ¿no? De ese lado es donde quieres gestionar el costo. O el dinero, no quieres gestionar del lado de cuánto estás cobrando, sino uh-huh, de cuánto estás pagando. Y para eso, clave es cómo compartes y cómo tomas decisiones oportunas, ¿no? Exacto. Unirlo a la planeación, ¿no? Exacto. Es construir una planeación. Correcto. Sí, me parece que es la clave. Y yo creo que ahí, fíjate que juntos hemos construido un camino bien interesante cuando arrancamos con todos los temas de, primero, de gestión de la parte sencilla o tradicional de la venta, la parte de servicio, algunos temas de marketing que hemos venido haciendo. Pero hoy que nos han dado ustedes la oportunidad de hacer cosas más complejas o elaboradas, ¿no? Desde el punto de vista de que lo vamos a abordar más adelante, cómo están haciendo una mejora y una eficiencia en términos de la ejecución y la gestión de su equipo de ventas en campo. Pero no quisiera dejar pasar de frente a esto, que yo creo que también es para luego revisitar en temas futuros. Héctor, hay ese tema de cómo está la simbiosis o la alineación desde lo que lo puedes ver desde la planta de producción, la distribución, el retailer, el punto de vista de venta mismo, y en reversa, ¿no? O sea, cómo viaja la información en los dos sentidos. ¿Qué retos ves tú, además de los que ya estamos abordando hoy con el proyecto de vocación de tienda, con esta nueva faceta o release que estamos empezando a trabajar para toda la parte de gestión de precio y promociones? Pero ¿cómo ves esos retos del enlace entre todos estos actores? Fíjate que yo lo veo en dos planos. El primero es el técnico, donde pues obviamente ahí es donde nos toca conectar e integrar los aplicativos y entonces asegurarte que el dato viaje de forma eficiente de un lado para otro. Pero quizás el reto más grande está del lado del proceso y el negocio, el modelo.
porque ahí es donde está el quiebre más importante, en mi opinión, y es donde nace el problema. Nosotros en particular estamos cambiando la organización para ser mucho más eficaces en ese sentido y volvernos una organización que permita interactuar. De hecho, yo creo que esa es la palabra clave en términos de cómo construir esa integración. Primero, tener la habilidad de interactuar entre los distintos jugadores con los roles precisos y cambiar de un juego de individuos a un juego de equipo realmente. Suena muy, muy poético, pero a la vez creo que sí, que es cierto. Muchos de los retos que nos enfrentamos internamente tienen que ver con esas fronteras autoimpuestas que nos cuesta mucho trabajo romper. En el momento que la rompes, las cosas fluyen de una forma distinta, ¿no? Claro. Y habilitarlo con aplicativos fuertes, aplicativos muy poderosos, entonces ahí es donde le sacas el verdadero valor. Muchos de los problemas que nos encontramos hoy en día tienen que ver con esas barreras imaginarias. Sí, que son los famosos silos en las empresas, ¿no? Correcto. Los silos o las organizaciones que están estructuradas por silos, cada quien ve su pedacito, pero cuando no ves el transversal, ¿no? De cómo está pasando eso y cómo eso impacta o en la competitividad desde el punto de vista de precio, la agilidad de llevar el producto al mercado, la capacidad de respuesta inmediata, pues creo que ahí es donde hace sentido el cómo tienes que ir pegando todas las piezas del proceso primero, pero bien como decías, luego eso, cómo se ve traducido en un entorno tecnológico. ¿Y ahí qué más has visto tú en estos años de experiencia, Jerry? Desde el punto de vista justo, ¿no? Porque es que es muy fácil cuando se dice, es que las áreas de la organización están en silos, sí, pero muchas veces también la tecnología se queda en esos silos, ¿no? Yo creo que es en parte costumbre y falta de herramientas o que nunca hemos visto valor en ellas, ¿no? Muchas veces yo le llamo a eso y qué tengo yo ahí, ¿no? Y qué gano yo. Entonces, cuando hablamos de tecnología, muchas veces lo que hemos mostrado es a la gente cómo les regreso valor al compartirme información, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con esa colaboración entre las áreas, ¿no? Finalmente, ellos no saben qué tanto les puede beneficiar el compartir información de lo que están haciendo, inclusive van a empezar ellos a recibir información nueva que antes no recibían. Entonces van a tomar mejores decisiones y va a empezar a cambiar un poquito su forma de trabajo y eso pues abre muchas oportunidades tanto para los que están abiertos a tomarlas como para identificar las personas que se resistan, ¿no? De alguna forma hay formas de trabajo muy arraigadas que tenemos que trabajar en ellas, ¿no? Pero, sin embargo, cuando mostramos valor, no es nada más una instrucción de lo haces porque yo digo, ¿no? Se vuelve una instrucción de lo haces porque nos conviene a todos, ¿no? Y se vuelve un círculo virtuoso. Creo que eso es lo que he visto en las implementaciones, sobre todo en la que hemos estado trabajando. Me parece muy, muy relevante el que efectivamente alineemos esas estrategias de valor con lo que estamos entregando de funcionalidad, ¿no? De repente lo hacemos solamente por la naturaleza de la aplicación, como por ejemplo, pues vamos a llenar las oportunidades en la aplicación porque las quiero ver. La verdad es que no es eso, tenemos que reflejarles realmente para que cuando lo vendas tenga el producto en la puerta. Eso es bien importante, amarrar el valor de lo que espera los usuarios, la organización y la dirección, con la funcionalidad que estemos haciendo y diseñando, ¿no? Creo que eso me parece lo relevante en relación a cómo hacer que compagine una funcionalidad en una cadena de suministro contra una funcionalidad en el punto de venta, ¿no? Y cómo la escalamos hacia la tienda, hacia los distribuidores, hacia las bodegas y hasta la entrega, ¿no? de la línea de producción. Ese es el tipo de cosas que yo creo que es la modernidad, te diría yo, en las reglas de implementación actuales, ¿no? Gracias, Jerry. Que eso me lleva a lo que estábamos platicando. También entiendo una de las razones de llevar esto a una omnicanalidad mucho más avanzada, ¿no? Proveer a la fuerza de ventas que está en campo, irónicamente de una modalidad en línea, pero sobre todo más importante de una fuera de línea, porque de pronto pues, en este tren de la digitalización y de que todo está ahora en la nube o de que todo tienes en el teléfono, pues sí, pero cuando no tienes datos,
¿qué haces, no? ¿Cómo te enfrentas a eso? ¿Cómo les ha ido con esto que por ahí estuvimos haciendo? O sea, desde el punto de vista ahorita, luego entramos al detalle, pero desde el punto de vista de cómo lo está percibiendo el equipo de ventas eso. Yo creo que la forma en que lo perciben es una forma de resiliencia. Al final, creo que esa es la palabra que no hemos sabido incorporar dentro de la conversación, porque lo que necesitamos es no interrumpir el trabajo, no interrumpir el flujo de valor que estamos tratando de construir con el cliente. Y esta habilidad de trabajar fuera de línea o hacer una combinación más bien entre fuera de línea y en línea para poder intercambiar la información cuando es factible, no construye resiliencia en el proceso comercial. Porque ya no vas a interrumpir ese flujo de conversión, ya no vas a poder crear esa cotización, vas a poder confirmar esa venta, aún sabiendo que quizás es a un tiempo un poco posterior, pero les das dando fluidez, ya no te detienes, que es parte de lo que nos pasaba con las herramientas anteriores. Te tienes que parar, te regresabas a la tienda, te regresabas con el cliente y así te ibas bailando bien padre. Sí, eso es un tema que me parece súper interesante de eso que ustedes están haciendo y cómo están eliminando esas barreras, ¿no? Que en este caso es la barrera de la cobertura de la señal o de lo que sea que tú necesitas para tener internet, pero que eso no sea un impedimento, como bien dices, pues para operar, ¿no? Entonces eso evidentemente, pues creo que es la nueva normalidad, ¿no? Ese modelo híbrido. En algún punto todos pensamos, no, nos vamos a ir todo a la nube o todo va a ser digital. Pues la realidad es que no. Más bien el ganar está creo que en esa combinación. Cuando puedes operar en línea, cuando no puedes operar en línea y cómo haces que todos los mundos convivan al mismo tiempo, ¿no? Sí, exacto. La convivencia yo creo que es lo importante. Cada una de los componentes es una pieza que requiere de la demás. No es una competencia de ganarlo, ¿no? Al final, aquí lo que estamos construyendo es una forma de atender una parte del mercado, pero esa parte del mercado convive con todo lo demás. Entonces tienes que pensar cómo se integran los engranes para que la máquina jale, ¿no? Oye, el caso de ustedes me puede ser interesante porque, digamos, todos los percibimos como con esa fuerza de concesionarios a nivel nacional, ¿no? ¿Son qué? ¿Más de 5,500 ya? No, ¿5,400? concesionarios son 600 y pico, 640. No, Tiendas pero de puntos de venta, 5,200. sí, 5,200. ¿no? Uh-huh. Los 5,200 puntos de venta, pues ya es una cosa bastante considerable. Y uno pensaría, bueno, pues ahí están, ¿no? Pero como decías, o sea, hay ciertos segmentos de clientes que tienen un tratamiento y un abordaje distinto, incluso muchas veces mayores en número que representa en términos de la venta, pero son luego los menos digitalizados, ¿no? Que esa es parte de este proceso de transformación que ustedes vienen haciendo. Sí, parte de cada mercado, cada ubicación de una tienda es un mercado distinto. Y en la medida en que esa tienda se adapta a ese mercado específico, nos volvemos mucho más poderosos. Es lo que hemos aprendido a través del modelo. Entonces, parte de lo que estamos tratando de hacer, uno de los objetivos estratégicos de esto es conectar, pero también es acercarnos, es cómo habilitamos para tener esa presencia especializada hasta cierto grado con esos clientes que está teniendo esa tienda en específico. Entonces, es parte del juego. Y yo creo que hay, o sea, las bondades de una digitalización real es poder tener ese termómetro del mercado. Como dices bien, yo lo traduzco mucho, lo transformo en temas de, es diferente vender en Veracruz estos recubrimientos y la pintura para las mismas casas de habitación que venderlo en una ciudad templada todo el tiempo, ¿no? Es muy diferente el uso y el consumo, y para eso yo tendría que saber qué está moviéndose en el mercado, y las herramientas que digitalizan el proceso lo que nos van a dar es un poquito el termómetro, ¿no? Un poquito más de información. Sí, correcto, Gerardo. Yo creo que un componente importante es a nivel de la estrategia, cómo estás midiendo la efectividad de la operación y cómo esa medición se la estás entregando al tomador de decisión último, que es el director general de la compañía, ¿no? Y a sus reportes directos. Entonces, eso es parte de cómo fluye la información. Hablábamos hace rato de que fluye horizontalmente, pero también fluye verticalmente. Y es súper importante porque ahí es donde están midiendo realmente la efectividad de comercial y, en última instancia, la efectividad real de la compañía, ¿no? Entonces,
Y fíjate que yo creo que es importante también que es una naturaleza muy típica de la transformación digital, el que lo vamos descubriendo, ¿no? Finalmente vas obteniendo más información y a partir de esa información que la operación misma horizontalmente te ofrece, vas tomando decisiones y encuentras que te hace falta algo más, ¿no? Es algo que tú y yo hemos hablado mucho, ¿no? Me parece muy natural la evolución y es necesaria, ¿no? Y hay que perder el miedo, ¿no? Estamos muy acostumbrados, o estábamos más bien, muy acostumbrados a proyectos monolíticos. Implementar un ERP, ¿no? Entonces montas la torre de 80 pisos, ya la echas a andar y nos vemos en 5 años cuando utilicemos la versión. La verdad es que la atención del mercado no es así. Necesitas tener mucha mayor flexibilidad y adaptación, que es lo que estás tú diciendo. Y es un aspecto clave en cómo vas ajustándote a las condiciones variantes del mercado. Porque una de las partes que tienes que también recordar es, no solamente estás cambiando tú, tu cliente está cambiando y las necesidades de ese cliente están cambiando en función de la competencia, en función del contexto, etcétera. Pues no para no meternos en un... Y fíjate que me sonó mucho a conectarlo con lo que habíamos dicho, ¿no? Si el cliente que está buscando más información, más resultados, mejor valor del producto y tú se lo provees de forma rápida, ayuda mucho el que acortemos el ciclo, ¿no? Con esto que mencionabas de no estar yendo y viniendo con información, ¿no? Y si te fijas, es un poco también flujo de información al final del día. Es como no va en un solo sentido, pues, ¿no? Claro. O sea, es cómo le entregas al cliente esa información necesaria para que él pueda hacer una valoración mucho más efectiva de lo que le estás ofreciendo y tú puedas adaptar la oferta. Es parte del proceso comercial. Y eso ata perfecto con, decía Jerry, ¿no? O sea, la visibilidad que el cliente tiene de la información que tú le provees para su toma de decisiones. Pero al contrario, es igual lo más importante, ¿no? Creo que el cuarto reto que me gustaría tocar en este momento es justamente ese. ¿Cómo puedes tener una buena visibilidad de tu cliente para que a partir de eso puedas accionar? O sea, ¿qué está pasando en el punto de venta? ¿Cuál es el comportamiento de mi cliente? ¿Cuáles son los canales en los que me está comprando? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de productos? Eso, ¿cómo les está yendo a ustedes con eso? Pues mira, lo primero es verbalizar, porque digo que todos lo sabemos, que no hay un solo tipo de cliente. Atendemos clientes muy variados nosotros, desde un cliente de retail que lo hace él mismo, que subcontrata, hasta una gran empresa que está haciendo la construcción de, qué sé yo, un complejo industrial. Y entonces, lo primero que tienes que reconocer es que cada uno de esos clientes tiene necesidades distintas, no son iguales. Y por tanto, tienes que conversar con ellos de forma distinta. Necesitas cierto grado de especialización. La tienda tiene una especialización muy específica para atender un segmento. La venta de campo, que le llamamos, que es salir a buscar otro tipo de cliente, tiene otra naturaleza. Y ya las especialidades industriales tienen otra. Tienes que tener una especialidad, un jugador que sepa cómo comportarse en cada una de las canchas. No puedes asumir que todos van a poder hacer lo mismo, porque no es. No, 100%. Yo creo que de ahí la importancia que puedas conocer a tu cliente, ¿no? Que es mucho de lo que en que llevamos año y cachito, ¿no? Trabajando en esta nueva estrategia, es cómo tú tienes herramientas que te permitan en campo captar esas necesidades del cliente y empezar a construir esa vista 360, porque al final del día es como tú dices, ¿no? El cliente quiere que tú le hagas llegar información más asertiva, más personalizada de acuerdo a su sector, a su giro de industria, a sus necesidades de negocio, a sus planes de expansión, de mantenimiento, de calidad, certificaciones, qué sé yo. O sea, puede haber muchas razones y factores, pero creo que la personalización y la presión por volverte eficiente están ahí. Entonces siempre es muy, muy importante el poder tener esa vista del cliente 360 que te permite tomar decisiones más acertadas en cuanto a cómo estás manejando tu relación de negocio con él, ¿no? Sí, claro. Y lo acabas de decir muy bien. Yo creo que complementaría con la parte de seguimiento, ¿no? O sea, al final se trata de relaciones. Lo que estás construyendo con ese cliente es una relación
Y un poco la estrategia va a construir una relación de mediano a largo plazo en lugar de una relación transaccional de un solo evento, que es parte también de esa evolución de complejidad entre un cliente de retail a un cliente de B2B, ¿no? Un cliente de B2B requiere otro tipo de atención, requiere otro tipo de cercanía, requiere otro tipo de inversión. Entonces, ata muy bien con lo que estás diciendo porque requiere esa especialización, seguimiento, información continua y un lugar donde puedas consultar esa historial de la relación para volverla en términos operativos en una oferta concreta para ese cliente, ¿no? Que eso me llevaría al sexto punto o reto de los que hemos identificado, que tiene que ver con cuando hablamos de digitalización, es cómo logras, y ahí le voy a pasar ahorita la palabra a Jerry, cómo logras integrar esas piezas del rompecabezas, ¿no? Porque puedes tener herramientas, muchas herramientas que son digitales, pero aisladas, ¿no? Como decíamos, pues están en silos. Entonces, si esas herramientas están muy, digamos, en esos pilares o en esos hilos, tampoco te generan una ventaja competitiva. Porque, como dices, no estás teniendo capacidad de respuesta, no estás personalizando, no estás entendiendo el hábito del consumo. ¿Qué nos puedes contar ahí, Jerry? Digo, creo que muy relevante el tema, ¿no? Podríamos tener una eficiencia vertical de la misma forma, ¿no? No de forma horizontal, como lo decíamos. Creo que sería muy importante compartir los resultados de lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, con las encuestas que le lanzamos al cliente, con las demás áreas para que de alguna forma retroalimenten acciones, ¿no? Y cambiemos ese comportamiento en el punto de venta, ¿no? O más bien con nuestra relación con el cliente, como decías, no hablando de punto de venta, lo estaba mezclando mal. De alguna forma creo que eso va a ser un punto de evolución adicional, ¿no? Es algo que sí se esperaba, pero no se diseñó la aplicación con propósitos de esa forma hasta que no vemos que nos lo permite hacer, ¿no? Es que estamos en un proceso, vuelve a lo que tú decías hace rato, ¿no? De la evolución, pero también del discovery. Exacto. O sea, tú tienes un entendimiento inicial de lo que planteas hacer, de tu objetivo de negocio, las capacidades que te da la herramienta, pero la verdad es que en la medida en que vas implementando, vas echando a andar las cosas, vas descubriendo otras cosas que te permite hacer la propia herramienta, y lo que decíamos hace rato, también descubres una forma distinta de interrelacionarte y entonces te tienes que adaptar. Tienes que tener juego de cadera para poder moverte, claro, conforme vienen los tiros, ¿no? Y eso requiere de una aproximación distinta, no tan monolítica, ¿no? Exacto. No nada más con lo que diseñamos al principio, ¿no? Tiene que ser algo que tenemos que esperar que evolucione algo durante el camino, ¿no? Sí, eso de las paredes móviles es muy importante. Es bien importante, como sala de paredes móviles. Sí, que eso al final del día nos lleva a esta conversación que yo creo que está dando a nivel global, pero sin duda también a nivel Latinoamérica, que es cómo puedes orquestar mejor tus ventas. Y cuando hablamos de orquestar es esto, ¿no? ¿Qué datos van en qué sistemas? ¿Qué datos van en qué parte del proceso? ¿Quiénes generan qué inputs? ¿Quiénes generan qué outputs? Y todo eso, ¿cómo lo pones a trabajar de una manera armónica, precisa, confiable, que te dé un resultado pues granular, fino de qué son esas acciones que tienes que llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo orquestas mejor tu cadena de suministro con todo el tema de marketing y ejecución en tienda? Que entendemos pues es sumamente importante. Unificar los datos, ¿no? Es creo que el dolor de cabeza yo creo que de todas las empresas y los proyectos es datos, no solo unificados, de entrada, datos correctos que vienen del calidad. golden source como debe de ser, tener ese gobierno de datos que te permite mantener los datos sanos, porque pues, si no, como lo reza la frase, ¿no? Garbage in, garbage out. O sea, entra un dato mal, va a dar un mal output y eso te va a generar pues una toma de decisión incorrecta, diré yo, ¿no? O con muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y el automatizar las tareas repetitivas, yo creo que eso lo decías tú hace rato, ¿no? Estás en campo y si no tienes la forma de trabajar, por ejemplo, offline, ¿qué era lo que implicaba? Pues que el vendedor en campo tenía que ir con su libretita, ¿no? Tomar las notas, regresar a su casa, a la oficina, pararse en un café, recapturar todo, con el riesgo evidentemente de que en el Inter a lo mejor la competencia pues te tomó cierta ventaja o yo qué sé, ¿no? Y pues todo eso tiene implicaciones desde el punto de vista, o sea, pareciera
De pronto suena exagerado, pero creo que hoy en día el nivel de competitividad que te exige el mercado de afuera te exige estar en este nivel de colaboración, de visibilidad, de capacidad de respuesta, ¿no? Y bueno, pues mucho de eso también anticiparse con los modelos que te permiten ver esas tendencias, identificar las tendencias a tiempo, que era parte de lo que decías muy al principio de la conversación. ¿Qué más retos ves tú para ahí en ese sentido en PPG? Los jugadores externos. Tú hablaste mucho de esa interacción en cada uno de los actores que están dentro de la organización, pero uno de nuestros retos más importantes es cómo nuestros socios de negocio, que son quienes realmente instrumentan la venta, quienes sirven al cliente en última instancia, como vamos a decir, llamarle la última milla, les compartimos la información y nos comparten información para ser eficientes, ¿no? Pero eso siempre es una conversación ahí un poco perversa, diría yo, ¿no? Porque quieren que les compartas, pero luego no te quieren compartir. Y entonces se queda ahí el tema del servir. No, pero me refiero al final. Pero es parte, creo, de la... Pues, o sea, sí, tienes toda la razón, Leo, pero también es parte de lo que te forza las capacidades de la herramienta. Una vez que comienzas a demostrar que tienes esa capacidad de compartirlo, pero además, como tú lo decías hace rato, que generas un valor con eso, se va cayendo la resistencia. El problema es, creo, es más en el tenor de te pido y no te muestro, no te muestro, no te muestro. Y no te dejo ver. Sí, ¿no? Exacto. Y entonces se ve muy difícil, muy cuesta arriba que realmente puedas compartir, pero sí es, por lo menos en nuestro modelo de negocio es crítico el poder construir hasta cierto, no hasta cierto, a cierto nivel, una compartición un compartir, perdóname, datos para tomar acciones, porque las acciones se toman en los dos jugadores. Y si bien somos independientes, somos dependientes, ¿no? O sea, somos 100%. Dos organizaciones distintas, pero al final dependemos para poder entregar el valor. Así de sencillo. Yo creo que ya ahí entrando un poquito más en materia de los proyectos que hemos venido haciendo nosotros con ustedes, que básicamente todo tiene que ver con el ecosistema de soluciones de Salesforce y las diferentes capacidades que te provee para volverte más competitivo en el mercado. Me queda clarísimo que tenemos mucho camino por recorrer, sin embargo, creo que el que ya se ha recorrido ha sido bien recorrido y va de alguna manera a rendir frutos pues, importantes, creo que bastante antes a lo mejor de lo que ustedes lo preveían, ¿no? ¿Cómo ves tú esa transición? Mira, por lo menos la retroalimentación que tengo de mis clientes internos es que ya están viendo los resultados, ¿no? No hemos terminado el proyecto, nos faltan algunos temas para poder cerrar el ciclo que queremos instrumentar para que esa cotización viaje como la queremos que viaje. Y sin embargo, ya vemos cómo los propios usuarios, los vendedores, están generando mayor número de oportunidades. Entonces, no hemos concretado la última parte del ciclo y ya vemos esa hambre, pues, por utilizarlo, lo cual es buenísima noticia, ¿no? No, 100%. Que era uno de los grandes temores que había cuando pues, estaba este paso de lo hacemos o no lo hacemos, porque ¿será que lo van a usar o no lo van a usar? Exacto, y me alegra decir que lo que estamos viendo es que orgánicamente ese usuario está jalando la herramienta. Una vez que obviamente está el tema del miedo inicial, todo, ¿no? Pero una vez que pasas esa curva de aprendizaje que tampoco ha sido tan larga, el equipo creo que ha hecho un buen trabajo de generar esa capacitación necesaria. Estamos comenzando a ver que hay adaptación, que hay adopción, perdóname, en el uso. Y creo que sí va a haber un momento de boom una vez que podamos instrumentar lo que nos falta. Claro. Porque ya entonces te vuelves el actor de genero la venta y mañana te la entregan. Y ya no tengo que ir a la tienda. Sí, que bueno, igual y nada más para la audiencia que no está tan familiarizada con el proyecto como nosotros, esta evolución del proyecto, porque ya hay una parte muy importante liberada, ¿no? Y viene, digamos, esta nueva faceta encima de eso, que es a esta fase que ya están dando, y que es lo que tú decías, de empezar a
proveer a la fuerza de ventas de una herramienta mucho más sólida que les da capacidades, ¿no? Con esteroides, diría yo. Todavía viene encima esto que ya vamos a platicar más adelante de cómo gestionar estrategias de precio y promociones también, pues en campo, en línea, tomando ya todo el know-how que traes del cliente, de sus hábitos de consumo y demás, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho compartir esto porque me parece bien interesante esto que de alguna manera ustedes mismos como compañeros han compartido de por qué querían proveer a su fuerza de ventas con una herramienta de este tipo, ¿no? ¿Nos puedes ahí compartir un poco más? Claro, parte de nuestro objetivo es poder armar de una forma mucho más potente a esos vendedores. Entonces, lo que estábamos, cuando seleccionamos Salesforce, conscientes de que estábamos dando un salto cuántico, porque la herramienta anterior era una herramienta de desarrollo interno muy, muy pequeña, muy sencilla. Yo la llamaba nuestro propio CRM. Nos ponía en una liga distinta. Tanto en términos de la plataforma como en términos de las capacidades que nos daba. Y bien lo dices, uno de nuestros temores es que estábamos jalando de usar arcos y flechas a utilizar, qué sé yo, un arma muy moderna, ¿no? Pero creo que ha sido de cierta forma intuitivo. Entonces, nos hemos sorprendido de la adopción. Vuelvo al mismo tema. Y de que creo que vamos por el camino correcto en el sentido de que en términos generales la estrategia es correcta para seleccionar una herramienta de esa potencia, y aun cuando tenemos reticencia por el tipo de usuario también tiene la capacidad claramente de adaptarse y nos lo está demostrando con creces, ¿no? Que eso es muy bueno, y ahí quisiera preguntarle a Jerry, o sea, cuando nos enfrentábamos a este reto, ¿tú cómo lo veías y qué podrías compartir con otras empresas que hemos visto varios casos muy recientemente de a qué se enfrentan, ¿no? De esta, digamos, historia de venir con herramientas a lo mejor más in-house, a pensar como lo hicieron ellos en adaptar una plataforma robusta, clase mundial, que evidentemente no cuesta lo que a lo mejor hace un desarrollo, pero que sí tienen muchas más capacidades que creo que de pronto se pierden, ¿no? Y se quedan en el ámbito de, no, es que es mucho más caro. Sí, pero ¿por qué es más caro? ¿Qué nos podrías tú compartir ahí, Jerry? Yo creo que tiene mucho que ver con esta propuesta de valor del que hablábamos. El potencial que una herramienta como Salesforce representaba para los que pensaron el proyecto, pues tiene que funcionar en estos pasos tácticos que abonan a una estrategia, ¿no? Finalmente, lo que he vivido en algunas implementaciones, que tal vez, hablando de las más antiguas, pues son silos, ¿no? Atacaban una herramienta muy específicamente y no teníamos esa habilidad de integrarla a las demás piezas de ¿Como el la back office organización. dices? Estilo, ¿O qué otros? No necesariamente, porque idealmente todas se relacionaban con un ERP. Pero finalmente lo que te genera una herramienta como esta es información no necesariamente que existía en el pasado. Entonces tienes que generar nuevas actividades, unirlo con información que tal vez tengas en otras plataformas y traerlas y decir, esto me sirve, lo vamos a relacionar. Inclusive la inteligencia artificial en este momento nos da muchas posibilidades de entender lo que está pasando con la información sin realmente tener un analítico enorme para poderlo descifrar. Sin embargo, lo que yo, respondiendo un poco a la pregunta que me decías, Leo, tiene mucho que ver con que tardábamos mucho tiempo en el pasado. Y esa relación donde yo nada más me conectaba al ERP para mandar los pedidos, pues perdía mucho vigencia. De repente no podías evolucionar como el mercado, no tenías esa capacidad de reaccionar como el cliente quiere reaccionar a esa velocidad, y de repente te vuelves obsoleto, empiezas a perder agilidad. Y llegan estas herramientas que tienen una base ideada en la agilidad, ¿no? En moverte más rápido, en moverte en relación a quiero este valor, pero puede cambiar en el camino. Entonces tenemos que cambiar las decisiones y tomar esa oportunidad que estamos encontrando en el camino y aprovechar los frutos de la transformación digital.
Para mí esa es la razón de ser de una transformación digital. Tú vas a crear un producto que no existe. Ujú. Es algo nuevo, es algo que la organización no conoce. Entonces empiezas con algo conocido para poder atraer los resultados, porque la gente espera resultados de esa transformación digital, pero tienes la oportunidad de crear cosas nuevas que den mucho más valor a tu organización. Y creo que es la visión que ahorita estamos viviendo, yo creo, y es algo que se apenas es como el amanecer de ese tipo de oportunidades, y hay que saber tomarlas, ¿no? Hay que saber identificarlas, que es un poquito lo difícil. La innovación, lo difícil es visualizar cuál es la innovación correcta y tomar la oportunidad y ejecutar, ¿no? Creo que de ahí viene esto. Estamos todavía en el segundo paso, que es lo que ya conocemos, que no teníamos disponibilidad en la herramienta móvil. Ahora ya la vamos a tener con esta siguiente fase. ¿Cómo qué? El precios y promociones. ¿no? Pues sí. Efectivamente vamos a tener ya una herramienta que antes pensábamos que era una herramienta necesaria. O ¿no? más bien que ahora estamos pegando de otra manera, porque me quisiera regresar ahí algo que es muy sutil, lo dijiste, pero importante creo resaltarlo. Decías, oye, yo a lo mejor tenía cierta información en la herramienta, y también a ver qué opinas de eso, Héctor, pero con este tipo de tecnologías como Salesforce voy a tener más data que a lo mejor antes no tenía, pero que tiene una razón de ser y que me ayuda a tomar decisiones. ¿Podrías darnos algún ejemplo para hacerlo un poquito más como tangible? Claro. Lógicamente, depende mucho de cómo consume nuestro cliente, cuál es nuestra naturaleza. Por ejemplo, un cliente, como tú mencionabas, B2B o un cliente B2C, ¿no? Pero si yo tuviera la posibilidad de capturar la información de qué tanto me compra, cómo me compra, qué es lo que sí me compra, y por lo menos a partir de eso definir cuál es su siguiente paso, cuál es su mejor oferta próxima, ¿no? Uh-huh. Eso, ofrecérselo, es algo que nosotros en este momento no tendríamos tanta posibilidad. Por ejemplo, típicamente nuestros clientes son escuelas, ¿no? La escuela nos ha comprado históricamente en periodos de tiempo específicos, porque es una rutina de mantenimiento. Finalmente, lo que vamos a hacer es que la herramienta me ayude a pronosticar cuándo deberíamos de ir, para decirle, aquí está la propuesta para que hagas el mantenimiento de tus instalaciones. Ese tipo de cuestiones, los buenos vendedores lo hacen naturalmente. Empíricamente, ¿no? Empíricamente, Si lo traen en la cabeza. ya saben, se lo ponen en su agenda, pero ahora la herramienta tiene datos suficientes como para ayudarnos a hacerlo. ¿Pero estás de acuerdo que un negocio como PPG no puede depender de la buena memoria o de lo empírico que sea el vendedor, ¿no? Del cuaderno del vendedor. Yo iría un paso más allá, no puedes depender de una persona. Claro. Entonces, lo que está platicando Gerardo, yo creo que es bien importante, porque lo que estás construyendo es una forma de repetir el proceso, ¿no? Y tener los elementos para repetir el proceso de negocio, independientemente de si está Juan o Martín o quien sea ahí enfrente, ¿no? Puedes darle continuidad, y ese es uno de los aspectos claves del negocio que estamos soportando, esa repetitividad en cierto tiempo. Y no solamente es la escuela, ¿no? O sea, hay muchos tipos de cosas. La propia casa, tú tienes que hacer pintarlo cada X tiempos, pues si no se ve fea. Entonces, hasta inclusive yo diría que hasta el cliente de retail o B2C tiene esos ciclos. Esa posibilidad. Y en la medida en que tú te puedes darle continuidad, te puedes anteponer a la competencia, porque la competencia la va a estar tocando la puerta. Si tú le tocas la puerta antes y le dices, aquí estuve yo contigo, pues claro que va a ser mucho más fácil. Claro. Y ahí cuando estábamos platicando de eso y cuando hicimos este viaje a las oficinas de Salesforce, pues el equipo directivo, ¿no? Nos compartía justamente muchas de estas razones o esta visión de por qué transformarse, ¿no? Nos lo compartía Javier Sosa, Claudia, Orozco, ¿no? Que es el director comercial. Dicen, oye, bueno, pues esto realmente, o sea, el proyecto nace de escuchar a los vendedores, ¿no? Y los vendedores lo que nos retroalimentaban es, pues, esta complejidad. Oye, dame una herramienta que me permita, cuando estoy con Gerardo platicando a ver cuál va a ser su siguiente compra, tener elementos de justificar por qué te estoy diciendo que este es el momento, o si tú me estás invitando a un proyecto nuevo porque tienes una nueva facility que estés construyendo o tienes planes de expansión de a lo mejor algún ala de tu
fábrica actual o lo que sea, pues cómo sabes qué fue lo que te compró, cuál fue la especificación que le generaste ahí, cómo actúas de manera ágil y eficiente y les das esas herramientas a los vendedores, pero pues estando ahí en campo, ¿no? Que antes era mucho como de, pues haces tu tarea de oficina o de escritorio, como se le llama, y te vas ahí al campo a la buena de Dios, ¿no? Sin data y sin capacidad de reaccionar. Incluso hoy, pues con la capacidad de dejarles la ficha ahí en ese momento, mandárselas digitalmente por WhatsApp, por correo electrónico, como ellos lo quieren, ¿no? Y me llama mucho la atención que, pues bueno, esto lo fijaron como este norte. ¿Qué tan satisfechos o cómo se sienten con cómo van con esta dirección, este norte y lo que están empezando a capturar de la herramienta? Yo creo que parte de lo que te decía hace rato, estamos viendo muy buena atracción, estamos viendo que realmente a los usuarios les hace sentido el modelo. Porque tú, creo que lo saben ambos, uno de los principales riesgos es pones la herramienta enfrente y lo empujas al usuario y el usuario dice, está bien, pero no está bien. Déjame la guardo. Déjame la guardo, exactamente. Aquí lo que estamos viendo es que lo están usando. Realmente estamos viendo eso. Y cuando lleguemos al momento de poder armar precios y promociones, van a tener inclusive mucho más alicientes para hacerlo, porque, regresando a lo que tú decías, Leo, vamos a poner la venta mucho más cercana al cierre, ¿no? Les damos herramientas para cerrar ahí mismo. Sí, y regresando a eso y partiendo de los comentarios del management, hablando así específicamente, ¿cuál era el mayor reto comercial que ustedes necesitaban resolver que los llevó a tomar la decisión de sí, hay que hacerlo y sí, Salesforce es la herramienta? Estratégicamente, el rubro de negocio que estamos atendiendo, que es la venta media, es donde tenemos más capacidad de venta de crecimiento orgánico. Y donde históricamente hemos visto que la venta no se canaliza con otras líneas y que crece de una forma muy clara. Entonces, ese fue la primera... O sea, ¿qué ritmo crece? ¿Que sea doble dígito? Crece a doble dígito. Inclusive algunas veces más, pero... Y la otra, que no había... Que la forma en que estábamos atendiendo con la herramienta que construimos distaba mucho de la necesidad real del cliente. Tú has hablado o tocado el punto de offline muchas veces. Ese es uno de los factores principales, ¿no? Como siendo conscientes del mercado y siendo conscientes del usuario, el usuario no siempre tiene datos, ¿no? O sea, porque lo más fácil es decir, pues le pones datos y no siempre tienes datos por razones de que no tiene disponibilidad, se le acabaron pues, o porque ¿no? La cobertura no es la necesaria donde está parado. Tenemos situaciones específicas donde puede estar dentro de una instalación que es una suerte de jaula de Faraday y pues no hay forma que salga la señal celular. Claro. Pero ahí es donde está tu cliente. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos impulsaron a buscar esta solución. Y Jerry, gracias Héctor. ¿Tú qué más has visto, por ejemplo, en todos estos casos que hemos estado revisitando últimamente en términos de por qué una empresa toma una decisión de subirse a este tipo de tecnologías? Yo tengo la percepción de que la necesidad principal es competir, ¿no? Hay un mercado que efectivamente es limitado, sí. Tú lo decías, es interesante que un mercado como este medio que mencionabas del foco que tenemos en la herramienta puede crecer. Y es porque realmente es un mercado muy grande. Entonces tenemos la habilidad de utilizar mejor el tiempo en más clientes, ¿no? Algo que de repente no podíamos hacer, había ineficiencia en el proceso, necesitábamos más información, tardábamos mucho en buscar la información, hablábamos a la tienda, buscábamos cerrar el negocio y tardábamos mucho más tiempo. No quiero ponerme técnico, pero de repente vamos a reducir el tiempo de visita y vamos a aumentar la eficiencia de la visita. Y eso hace que pueda capturar más mercado, o sea, siendo muy técnico, hablando de cosas técnicas, ¿no? Pero creo que si no tienes una herramienta que te permita eso y te dé la habilidad como fuerza de ventas de poderte mover en esa optimización del proceso,
pues vas a perder la competencia. Te van a llegar con mejores ofertas, te van a llegar con mejor información y muchas veces el cliente puede tomar decisiones mucho más rápido, y si tú le das la opción de mejorar la opción de la oferta las veces que sean necesarias para que tome la decisión en ese momento, ya no la perdiste, ¿no? Sí, ya te vuelves Entonces, más competitivo. Esa competencia es la traducción literal de lo que me decías, ¿no? Finalmente tenemos la habilidad y las herramientas nos deben ofrecer, ¿no? Es la ventaja real, ya en cifras. Oye, dijiste que no te vas a meter en lo técnico, pero yo que te conozco muchos años, sé que eres muy bueno para hablar de lo técnico de no manera técnica que cualquiera de a pie como yo lo entiende, ¿no? Y le quería preguntar a Héctor, porque entiendo que también uno de los grandes retos, que es a la segunda fase en donde estamos yendo, y yo voy a estar alternando entre una y otra porque al final de ella es lo que decíamos, ¿no? Es un ecosistema, y el ecosistema no necesariamente es lineal, o sea, tiene interacciones, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista de lo que estamos haciendo ahora de precios y promociones, yo entiendo que la estructura de precios y listas de precios, entonces, es muy sofisticada. ¿A qué se enfrentaban con eso? O sea, ¿dónde entiendo que estaban un poco estancados con lo que tenían? Y luego quisiera que pues, nos cuentes tú, Jerry, cómo es que algo tan sofisticado, porque si ahorita nos lo explica Héctor, me parece bien sofisticado lo que tienen, cómo Salesforce tiene esa capacidad de poder adoptar un modelo tan personal de la compañía y pues tan robusto, tan sofisticado es la palabra. Quizás la forma que lo explicaría, más que por complejidad, es por fragmentación. Porque teniendo 5,200 tiendas, tendemos a tener una fragmentación del precio de una forma muy, muy grande. O sea, por regiones, segmentos, por todo eso, ¿no? Correcto. Entonces, un mismo producto puede tener muchas variabilidades en su punto de precio. Entonces, ese es el primer reto. El segundo reto es, pues, nuestro portafolio está alrededor de 5,000 productos, quizás en tienda presentes promedios 2,500. Entonces, ya te va armando una matriz interesante. Y a eso le montas encima promociones que pueden ser a mercado general o al mercado específico, le montas otro más. Y hacia donde queremos ir es olvidarnos de esas promociones generales y hablar de promociones por perfil. Entonces, ¿para qué pongo una campaña que la puede tomar cualquiera cuando en realidad, ¿no?, son 3 personas las que me interesa que compren más? Ese es creo que parte del reto que tenemos. A nivel de dato, ya se vuelve un conjunto muy amplio de datos, y es parte de lo que buscamos resolver con la herramienta para que el vendedor pueda llevar, obviamente no todo el catálogo de datos, de precios, perdón, sino lo específico a lo que él está trabajando en la región donde está trabajando, ¿no? Sí, eso me parece súper poderoso, pero Jerry, la palabra es tuya. Claro. Yo lo definiría o lo trataría de definir en relación a este tiempo que le tenemos que dedicar en el pasado y en este momento todavía, de cómo hacemos una cotización perfecta para este cliente, ¿no? Entonces, tenemos varios pasos que se deben ejecutar, los cuales involucra pídele a la tienda el precio, llénalo con esta lista de precios, personalízalo allá, regreso a la tienda y me regreso con mi cliente, se la presento. Ese ciclo, de alguna forma, se debe acortar, y ese es el objetivo principal, pero digitalizándolo, ¿no? O sea, yo le diría que todo este esfuerzo de mezclar las listas de precio, hacer un cóctel y sacar exactamente cuál es el descuento que le toca a ese cliente por la razón de ser ese cliente, con estas características, con ese historial de compra, con estas, toda esta potencial, lista y el volumen de producto que me está comprando, este es tu precio. Y si te lo doy en este momento, es lo que yo me comentaba, es más fácil que me lo compres, ¿no? Y te mejoro el presupuesto como estilo Everyday Lower Prices, te lo mejoro si me traes el precio publicado, ¿no? Ese tipo de cuestiones suena sumamente complejo, pero la facilidad de estas herramientas es tener la oportunidad de lograrlo, ¿no? Finalmente,
va a haber una evolución, finalmente va a haber oportunidades en el camino cuando estemos ya haciendo las pruebas y demás. Y me refiero a cómo logramos una personalización exacta. Yo le llamo a esto la microsegmentación. La microsegmentación es todavía más profunda de lo que mencionabas porque nos va a abrir la puerta a lograrlo. Es decir, yo sé en mi colonia cuál es mi precio, ¿no? No necesariamente mi región o no necesariamente... ¿Por qué mi colonia? Porque estoy siendo atacado por otras marcas. Entonces, mi colonia tiene una diferencia a comparación de todo el mercado. Entonces, si es un área de defensa, tengo que tener unas estrategias de defensa, ¿no? Eso para mí se relaciona mucho con las capacidades de la herramienta para responder a esas necesidades, ¿no? Que eso lo podríamos atar un poco con lo que traemos ahorita en visión de las promociones, digamos, un poco más automáticas, por llamarlo de una manera, ¿no? O sea, cómo ese conocimiento del cliente te impulsa a tener ese tipo de visibilidad o de certidumbre en cuanto a qué es lo que es mejor o más efectivo ofrecerle en términos de una promoción. ¿Qué ven ustedes hacia adelante una vez que puedan tener esas capacidades ya liberadas y funcionando en campo? Pues mira, el primer paso es habilitar la promoción como lo estamos mencionando, pero el segundo paso quizás es irnos más bien a cómo pongo el precio correcto. O sea, si tengo que aplicar un descuento, ¿cuál es el descuento correcto? Ya un poco Cuando, lo que se cuando llama, hablas, ¿no? exacto, cuando hablas de una promoción, estás hablando que pones unas condiciones para un conjunto de clientes. Cuando estás hablando, como tú lo explicabas, del historial de un cliente y el potencial de un cliente específico, claro, pues ahí puedes tener una conversión distinta. No es lo mismo si veo que voy a tener una relación de 8 años contigo, con una venta que se repite cada X tiempo, así es de una sola vez. Entonces yo creo que para allá es por donde tenemos que evolucionar. Un poco salirnos del esquema de promociones generales para el mercado parejo, hacia primero perfilar de una mejor forma y en última instancia construir esa relación que describías tú. Me gustó mucho cómo la describías de más largo plazo y de más, pero ¿sabes qué? De mayor profundidad en el entendimiento del cliente, de su necesidad, ¿no? Uh-huh. Y del potencial que tiene con esa relación contigo. Sí. Región, cliente, producto, ¿no? Por ponerlo así como en 3 vectores súper importantes. Y potencial. Exacto. Viene esa cuarta dimensión, que sería el potencial. El potencial. Justo, correcto. ¿Qué se desarrolla en el mercado? Adelante. Sí. Yo, y lo he utilizado en otra industria, más de consumo personal, pero sí es algo que ellos tal vez llevan ventaja en la forma en que conocen su mercado, por la forma en que conviven con la competencia, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ellos sí utilizan el potencial, ellos hablan y ahorita con la palabra que voy a decir van a saber de quiénes estoy hablando, de la oportunidad de consumo, ¿no? Entonces, si yo le asocio cómo, y tú lo mencionabas, yo también quisiera cambiar de color mi casa, pero ¿cada cuánto? Es algo que se relaciona tal vez a la forma en que le hacemos clic en internet a Pinterest, ¿no? Y decimos, mira, me gustó ese cuarto con ese color. Entonces, ¿cómo yo puedo capturar esa oportunidad y dirigirla hacia donde debería de ir, ¿no? Uh-huh. Y decirle a alguien que podría visitarlo o mandarle información, estoy hablando de marketing, mándale esta promoción a este cliente. Porque literalmente lo que tenemos que aprender es que el e-commerce lo que nos ha enseñado es que tú compras cuando ves la oportunidad de comprarlo como tú quieres comprarlo, uh-huh, ¿no? Cuando tú estás buscando un par de zapatos, las famosas cookies lo que hacían es ofrecerte el producto, ¿no? Ahora ya son más evolucionadas y entonces ya hablan de, te voy a ofrecer este descuento para este producto que te gusta porque ya lo viste como 45 veces. Ese tipo de cosas. O que viste otros en otras páginas, ¿no? Exacto. De dónde vienes y a dónde te vas. Entonces, tal vez la decisión entre un producto y otro es el que te doy la opción de que este 15% de descuento es muy atractivo para ti y hace que decidas por mí, ¿no? Finalmente eso es la naturaleza del e-commerce, pero de la misma forma se basa en la personalización del consumidor, del cliente final.
Entonces, si tengo una herramienta que puede lograr capturar esa información, relacionarla con otras fuentes, que es lo principal, ese es el truco que vemos en el e-commerce. Si podemos capturarlo con otras fuentes de información, inclusive no estructuradas como le llaman, es decir, clics, feelings, podríamos tener oportunidades que podemos capturar y lanzar a la fuerza de ventas a personalizar la oferta con promociones, con actividades, con iniciativas. Eso, desde mi perspectiva, la herramienta está habilitada, ¿no? Eso es un potencial enorme porque lo que tenemos que hacer es conectarla, ¿no? Finalmente, esa promesa interesante es cuestión solamente de, como le llamo yo, de voluntad, ¿no? Finalmente hay que poner esos caminos y lograr lo que tú comentabas hace un momento, Leo, ¿cómo hacemos para armonizar las áreas, ¿no? Si alguien está capturando esa información de un consumidor y me la comparte hacia esas relaciones de hacia tu cómo inteligencia te mando comercial, información para que tú consumas mi producto, vamos a cerrar círculos, ¿no? 100%. Finalmente es comportamiento, es personalización, que estamos aprendiendo muchísimo con e-commerce. Necesitamos transportarlo y la herramienta está habilitada, ¿no? Entonces necesitamos realmente ser creativos e innovadores para tratar de conectar y empezar a generar valor, ¿no? Sí, que en este caso, o sea, esta no es una herramienta de e-commerce, pero esta comparativa que haces me parece bien interesante porque de manera muy práctica, o sea, puedes entender los porqués de muchas de las cosas que están sucediendo acá en la parte de ejecución en campo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, Héctor, ¿qué cambió con todo este nuevo modelo de ejecución en campo o retail execution, como lo llaman en Salesforce, que ustedes ya están implementando, que ya están operando? Evidentemente falta todavía un poco más por desplegar, pero ¿qué cambió? ¿Qué es lo que están empezando a percibir o a palpar? Mira, lo que está comenzando a ocurrir es que se ve la potencia de la herramienta. O sea, sí hay una clara mayor frecuencia de venta, ¿no? O sea, sí está incrementando, hoy, que era uno de los factores que en el hoy business en día case ya vemos ustedes nos habían temas pasado, dentro ¿no? del business case, o sea, factores que pusimos de éxito, en el business case que están comenzando a identificarse una mejora. Creo que nos falta ese tramo último que empezamos a cerrar pronto, sobre el que estamos trabajando, donde sí creo que va a ser lo que decía hace rato, ¿no? Instrumental en generar un pico de venta. Pero ya vemos la atracción, pues. Vuelvo a lo que creo que he repetido 2 o 3 veces, pero vemos que el usuario realmente le está encontrando sentido de ser porque ve mayor venta. El siguiente paso es, a nivel, abstrayéndome de la herramienta, el que el equipo comercial y el equipo ejecutivo comiencen a ver también el potencial de la venta, que es el siguiente paso. Ahorita estamos hablando tácticamente o sea, la de cómo... oportunidad de negocio, dices. Ahorita estamos hablando tácticamente de la ejecución de la oportunidad. Lo que tenemos que comenzar a hablar, cambiar nuestra conversación, es al pipeline. Y eso involucra un tratamiento distinto. Le hemos tocado tangencialmente en varios momentos, pero en esa relación de corto plazo o con el cliente que queremos construir para que sea de largo plazo y no de un evento únicamente, lo que queremos es armar un pipeline. Pero eso es un factor del pipeline. Otro factor del pipeline es cuáles son las nuevas oportunidades que quieres traer y cómo quieres administrarlas, cómo quieres gestionarlas para lograr construir esa venta. Entonces, son varios factores que van a ir evolucionando. Que eso no lo hemos tocado, ¿no? Pero justo una de las bondades que también tiene esta herramienta es que conforme el vendedor en campo está haciendo su recorrido, tiene también la capacidad de ir captando, por ejemplo, potenciales nuevos socios de negocio, potenciales nuevos clientes u oportunidades, porque pues pasas y ves a lo mejor una fábrica que a lo mejor tú sabes que no le estás vendiendo, pasas y ves que van a desarrollar un nuevo parque de naves industriales, ya sea para almacenaje, para manufactura o lo que sea. Y hablando del caso muy B2B que tú planteabas, ¿no? Pues todo eso es potencial de negocio para ustedes, ¿no? Pero ya comienzas a hablar de oportunidades y comienzas a hablar de un pipeline, que es, insisto, parte de la transición que tenemos que construir. Más en el día a día,
es a mi cuarto, a mi año, etcétera. O sea, es una visión distinta. Y hoy en día es mucho más táctica, ¿no? Déjame ahí participar, Leo, con una idea. Creo que se relaciona un poquito con lo que he estado construyendo en teorías por aquí. Y es cómo aprendemos del proceso ya con más información y generamos modelos nuevos para ayudar a que haya herramientas de venta mejor. Es decir, si yo ya puedo analizar cómo se comporta un cliente de estas características, puedo diseñar un modelo donde puedo organizar la visita de forma diferente solamente para ellos, ¿no? Yo esto lo viví en algunas otras ocasiones hablando de quiero analizar cómo venden los vendedores para saber quién es el mejor vendedor y aprender de él. Que me enseñe, que él me muestre cómo hace su pipeline, cómo lo ejecuta efectivamente, y tenemos vendedores acá y vendedores promedio, ¿no? Uh-huh. Entonces esos grandes vendedores, si nosotros los identificamos, podemos analizar cómo lo hacen y efectivamente identificar un método, una forma en que ellos ejecutan las cosas, y la herramienta nos habilita para enseñarle a otros vendedores cuál debería de ser el modelo que debe seguir. Es decir, tu siguiente paso es este. Cuando alguien te responda a esto, tienes que hacer esta acción. Ese tipo de cuestiones toca mucho el tema de que la organización lo entienda, se ponga a estudiarlo, se ponga a entenderlo y crear un modelo, ¿no? Lo he visto en telecomunicaciones, por ejemplo, donde la metodología de venta se compra, se identifica, se ejecuta, y los vendedores ejecutan los pasos de esa forma, y alineas tanto el modelo como los resultados y las mediciones. Y efectivamente nosotros ya tenemos algo, pero si vamos a tener una herramienta que ahorita está medida contra algo que esté evolucionando, hay que evolucionar tanto la metodología como las mediciones, ¿no? Quería, por ejemplo, dar esa idea porque es un poquito la naturaleza de la transformación digital, ¿no? Finalmente vamos empujando los modelos, y eso creo que toca ese tema, ¿no? Cómo evolucionar el pipeline que tú mencionas, Héctor, a través de los datos, a través de la información que estoy obteniendo, ¿no? Finalmente lo que quiero hacer es, puedo empezar de macro y empezar a bajar a nivel personalización, ¿no? Pero creo que lo importante es caminar hacia allá y que la organización lo reconozca y lo conozca, ¿no? Finalmente, nuestros líderes de negocio los veo muy habilitados para eso, ¿no? Y creo que vamos para allá, Héctor. Fíjate que eso me lleva al otro punto que le quería preguntar a Héctor, porque hablamos en algún momento de también qué posibilidad está esto de gobernanza y trazabilidad. Pero quisiera rescatar esto que decía Jerry ahorita de... Fíjate que usualmente, al menos como yo lo he visto en otras empresas, este punto que acabas de decir ahorita no necesariamente forma parte de los criterios de éxito, y me parece algo bien valioso. Si no solo eres capaz de analizar el comportamiento de tu cliente, sino también analizar el comportamiento o la forma de trabajo de tus vendedores de alto desempeño, y logras identificar qué variables son esas que luego tienes que permear al resto, pues también ahí tienes un win adicional, porque empiezas a generar ese modelo transversal de el way of work, ¿no? De la venta, que también va asociado al tema de cómo estoy gobernando que las promociones que dicen que están allá, las aprobé, son correctas, ¿no? Son un poco, ahí empiezan a pegar las partes del rompecabezas. ¿Qué nos puedes compartir en eso, Héctor? Es parte de esa medición que queremos construir, ¿no? Y transicionar de ese modelo general a un modelo específico de relacionamiento. Lo que quiero decir con eso es, hablábamos de promociones, en realidad lo que tenemos que comenzar a hablar es de cuál es el precio necesario para ese cliente bajo las condiciones reales. Pero para eso necesitas la hiperpersonalización. Va a ser un reto interesante. Todavía no estamos ahí. Creo que el aspecto fundamental va a ser cómo construimos los criterios clave de medición sobre los cuales vamos a actuar para ir ajustando el modelo. Y entonces realmente recompensar a ese vendedor estrella, que como bien, y también me gustó mucho lo que dijiste de cómo aprendemos de ellos, pero también cómo
reforzamos que el comportamiento que estamos buscando es ese relacionamiento de mediano a largo plazo del que hablaba, esa constancia, esa contundencia, pues. Entonces, es parte de lo que tenemos que construir. Yo creo que una vez terminando nuestra siguiente fase va a ser nuestro próximo reto. Exacto. Y es muy próximo. Pues sí, ya lo tenemos casi encima, ¿no? Porque esperamos estar concluyendo principios del próximo año, ¿no? Claro. Este modelo sofisticado de precios y promociones. Y que es muy sano, ¿eh? Yo creo que la agilidad, y lo voy a comparar con lo que decíamos de las diferentes herramientas del pasado que hemos trabajado hace 20 años, es que se vuelven monolíticas, ¿no? O sea, una solución, si la tenías que trabajar junto con la definición del RP, pues estaba rígida, era muy verticalizada y era complejo tomar la oportunidad de transformar a la organización. Lo mejor que podía pasar es que los capacitabas a todos y sigan trabajando los siguientes 5 años, ¿no? La verdad es que no estamos en ese momento de los negocios. O sea, tenemos nuestro momento Kodak, ¿no? Hay que tomar la decisión y yo creo que es bien importante esa transformación de las decisiones y tácticas que vamos a ejecutar, ¿no? Esta estrategia de evolucionar, yo creo que es la correcta. Las herramientas integradas, y creo que el mismo Salesforce nos está enseñando, ¿no? Él ya vio que las herramientas que integran son lo que debería de estar formando parte del ecosistema, ¿no? Entonces, ya nos alcanzó, ya tenemos inclusive el middleware como parte de Salesforce en el ecosistema, en nuestra solución. Entonces, creo que es importantísimo entender que la transformación es la constante, ¿no? Entonces, hay que tener la habilidad de transformar la solución lo más pronto posible. Y por eso les decía, y lo vuelvo a conectar, creo que ya llevo 15 minutos hablando de esto, esa transformación debe ser rápida, porque si no detenemos el esfuerzo, va a ser algo donde la organización nos rebase y finalmente tienes que darle resultados y estar a la par de su evolución, ¿no? Y si logramos que el equipo comercial agarre un ritmo con nosotros, pues hay que responderles a esa velocidad. Yo creo que es el mayor reto que yo veo y es bien importante y conectándolo con lo de las fechas. Eso me parece lo más importante y de repente la gente, yo diría que exagera un poco y dice, no, en 2 meses, pero digo, sí se puede, hay que ser razonables y hay que hacerlo paso por paso, ¿no? Finalmente hay que estar muy abiertos a entender cuáles son los objetivos y ese valor, cómo alinear los objetivos de ese proyecto con el valor que espero al final y cómo a largo plazo o mediano plazo, ¿no? Eso creo que es algo que es clave. Mi opinión muy particular es estamos haciéndolo bien con ustedes y finalmente estamos permitiendo que la organización tome esa velocidad que estamos buscando, ¿no? Finalmente yo siento que somos más lentos de lo que ellos quisieran, estoy totalmente consciente de ello, pero pues es una forma donde también ellos tienen que evolucionar usando. Si no permites a que tu fuerza de ventas lo conozca, lo use y evolucione, o los rebasas, que nos ha pasado también, los rebasas y dicen, esto está muy complejo, ya no lo quiero usar, ¿no? Puede pasar porque lo he visto en el mercado. Creo que estamos agarrando un buen paso, hay que lograr hacerlo. Ahorita no te lo quiero preguntar otra vez porque me va a hacer por 5ª vez, lo voy a repetir. Creo que la fuerza de ventas lo sabe, lo intuye y por eso está metiéndole más interés, porque intuyen que esto, mira, me está gustando, se parece al típico Facebook que utilizo todos los días, pues son de esa edad, no todos son jóvenes. Creo que es bien importante y intuitivamente lo van evolucionando y yo creo que nos va a ayudar. Yo creo que sí hay que encontrar un paso correcto y hay que responder a esa velocidad. ¿Qué opinas, Héctor? Yo creo que tienes ahí palabras de sabiduría. Yo lo traduzco un poco como la cadencia del cambio. Y entonces no puedes ir tan rápido como te lo permite la tecnología, porque tú vas a rebasarlos.
pero tampoco te puedes ir tan lento como el más retrasado te permitiría. Entonces, tienes que tener cierta cadencia. Y también creo que entra en juego la madurez de... Hace rato, rescato lo que decías hace unos minutos. Tienes que evolucionarlo, tienes que probar y tienes que ir cambiando. Eso es parte de madurez. Realmente no puedes cambiar algo que no entiendes. Totalmente. Entonces, y somos seres humanos, o sea, no somos ahí, desgraciadamente. Sí. Entonces, No tienes que tanto. jugar con ello, tienes que entenderle, y ya que le entendiste, ahí es el momento donde puedes instrumentar esa evolución. Creo que en términos filosóficos, vamos a poner muy poposo, tienes que jugar con ambos tiempos, tener esa cadencia correcta. ¿Cuál es? No la sé. Sí. No la sé, pero claramente necesitamos sacar las cosas, oxidarlas, luego regresarlas, analizarlas y correr ese ciclo. Que respiren quizás, un poco. Exactamente. Quizás es el cambio de paradigma, creo que es la parte más importante. Totalmente. Y la organización nos tiene que seguir. Yo creo que es algo donde los discursos y regresaba nuestro líder de negocio de sus eventos donde tocaba a toda la organización, regresaba con ese feeling y nos lo decía, nos lo transmitía. Hay que estar abiertos a escucharlos. Es muy importante y eso hace que cambiemos el paso. Es como cuando pierdes el paso, si entiendes que ellos ya tienen primero a la izquierda y después a la derecha, te tienes que poner primero a la izquierda y después a la derecha. De otra forma, no el motor no va a funcionar igual. Fíjate que ahí me gustaría sumar un par de temas y también me gustaría mandarle un saludo por allá a Claudio, que no tuvo la oportunidad de acompañarnos hoy, que es nuestro embajador, como decías, ¿no? Líder de negocio. Creo que en algún punto eso nos conflictuaba mucho a todos como equipos de trabajo, ¿no? El decir, Tino, ahora frénate porque a ver ahora con qué viene de retroalimentación de lo que lo dieron en campo, pero creo que este proyecto para mí también tiene un factor de éxito porque adoptaron una metodología de gestión del cambio que ustedes están ejecutando, están llevando a cabo, que en parte suma con eso en el escuchar al vendedor, en escuchar a la persona que realmente es la que va a estar operando pues, con la plataforma allá afuera, ¿no? Nosotros desde el escritorio se nos puede ocurrir lo que sea y no necesariamente es la mejor forma de estructurar cómo navegas la pantalla de la solución para atender a lo que el vendedor verdaderamente está viviendo en el día a día y que es más fácil o esos shortcuts, ¿no? Que dicen por ahí de la usabilidad famosa, cómo eso los mantiene abiertos a adoptar la tecnología porque se sintieron escuchados de alguna manera, ¿no? Van a ver features, funciones que ellos en la retroalimentación que dieron ya están embebidos ahí. Perdón, ya me eché el micrófono. Y lo otro es, pues, justo, ¿no? Cómo eso ayuda a que la adaptación o el asimilar ese cambio sea más ágil, ¿no? Si tú pudieras resumir, digamos, de manera un poco más concisa el impacto de esta primera fase que ya está ahorita andando, ¿cómo lo expresarías o lo enmarcarías? Yo creo que la palabra que utilizaría es instrumental. O sea, la parte de gestión de cambio fue una forma distinta de abordar este proyecto. Y fue, debo admitirlo, la insistencia del liderazgo, ¿no? Del liderazgo de la organización que dijo, necesitamos asegurarnos que sea un proyecto que incluya al usuario. Y eso de repente suena más bonito de lo que es. O de lo que se hace, ¿no? De lo que es y de lo que se hace, porque es difícil cuando estás hablando de 1500 usuarios, poder instrumentar un canal para escucharlos a todos. Entonces, creo que la parte de incluir un capítulo o un rubro de gestión de cambio fue una decisión muy importante, ¿no? Y fue una decisión de inversión, además. Una inversión aparte, ¿no? Porque obviamente tiene un costo, ¿no? Claro. Y cuando estás instrumentando o echando a andar el proyecto, pues siempre estás tratando de recortar de donde puedas. Optimizar. Sí, exacto. Ya me rescataste. pero sí, o sea, lo que necesitábamos es, al final creo que nos dimos cuenta de que había que balancear también
por otras experiencias y aprendiendo esas lecciones, que también hay que considerar esos usuarios, ¿no? Entonces creo que la gestión del cambio fue instrumental. Como en todo hay lecciones aprendidas, pero sí nos ayudó a tener una formalización en cómo abordarlo. Creo que ha sido parte de lo que ha permitido que los usuarios tomen la herramienta, la entiendan de forma distinta y la puedan aplicar. Definitivamente. Como decías, Claudio, que no está con nosotros. El consejo de vendedores, ¿no? Instrumentó desde un consejo de vendedores, donde hay una selección de gente que le ha identificado, que trabaja bien con la herramienta, que entiende bien el concepto, hasta un proceso de cómo ir transicionando de la plataforma anterior a la nueva a través de pasos muy discretos y muy concretos de darlo de alta, de que vaya a capacitación virtual, de que haya una certificación. O sea, el proceso de onboarding, dices. De onboarding de la herramienta completo. Más allá de onboarding, qué interesante de la conversión de la plataforma anterior la migración, a la nueva, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que esa fue una magnífica decisión, porque nos ha permitido entonces tener contundencia con el usuario y a su vez que el usuario entienda el animalito. Y que se hayan sentido escuchados, ¿no? Porque por ahí alguna vez escuchaba esta frase de algún autor por ahí famoso que no recuerdo quién es, pero que lo que te dice básicamente es la gente apoya el mundo que ayuda a crear, ¿no? Entonces ahí viene esta co-creación, ¿no? Y ese proceso de adopción de lo que te está retroalimentando, quien realmente es el que la va a estar usando, ¿no? Porque pues Claudio no va a andar en el día a día en el campo, pero que ha acertado eso que logró hacer de captar esta retroalimentación que le daban, traerla con el equipo, que el equipo también fue capaz de captarla con ustedes. Y retarlos. Sí, pero bueno, eso es lo bonito, ¿no? El retarlo y el oye, ¿esto por qué? Y nos retábamos pues, bidireccionalmente, diría yo, ¿no? O sea, ellos como equipo de negocio retaban el oye, yo necesito esto, y nosotros retamos el por qué y para qué. Y al final creo que hoy todo lo que está en la herramienta tiene una razón de ser y tiene un porqué, ¿no? Correcto. ¿Algo más que tú quieras agregar en términos del impacto que esperas de esta fase 1, de lo que ya nos has compartido? Pues mira, yo realmente la apuesta con este proyecto, con esta implementación, en términos del impacto para el negocio, es de los más claros que he visto en mi vida profesional dentro de la organización. Porque desde que se conceptualizó, estaba muy aterrizado a cosas que realmente conocíamos que se podían cambiar y transformar. Entonces, mi expectativa es muy alta. Sí, realmente creo que una vez que concluyamos, vamos a ver un jalón en términos de la venta. Y eso es lo que queremos lograr, porque al final sí va a ser un tema de que vamos a ir a crecer el pie, bueno, nuestra pieza del pie más bien, y a quitarle el negocio a los demás. O sea, pues vas por market share, me da ¿no? mucha tristeza quitarle el negocio a los demás. Man. Cada quien es libre de ponerse tan listo como quiere para hacer lo que quiera allá afuera, ¿no? Claro. Y eso lo voy a dejar como nada más food for thought, ¿no? Como dicen por ahí, de cosas que hemos empezado a iterar desde el punto de vista de adoptar inteligencia artificial justo en lo que están haciendo, ¿no? Hablábamos por ahí de cómo le ponemos un agente autónomo al vendedor en campo que también sea como su coach, ¿no? Más allá de todas estas cosas que ya tiene hoy, de estas capacidades con esteroides, como decía yo hace rato, de tener una herramienta más ágil, más poderosa, con mucho más data, como decía Gerardo, para tomar mejores decisiones o conocer mejor a tu cliente. Pero bueno, ya estamos hoy en un punto en donde ya la ventaja competitiva se vuelven ¿qué adopto de estas nuevas herramientas, ¿no? De inteligencia artificial? ¿Qué agentes autónomos hace sentido implementar? Y creo que te lo digo porque cuando decías, bueno, vamos a terminar esto y espero mucho de esto, pero yo no sé si vamos a terminar esto porque lo que vamos a hacer es evolucionarlo a los siguientes niveles. Digamos, ¿no? Que vamos a terminar esta fase o esta etapa, ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, eso no tiene fin. El servicio al cliente te obliga a continuamente cambiar. ¿No? Ya sea en el punto de venta, ya sea en el e-commerce, ya sea en el CRM. Con lo que comience el año seguro no va a ser con lo que terminemos. Con lo que terminemos, o sea, ¿no? Sí, y viene toda la parte de evolución del
del servicio, de la venta, ¿no? De tener una comunicación más ágil y efectiva con los clientes. Ya una vez que generaste esa transacción, pues ahí no se acaba la relación. Ahí apenas empieza, ¿no? Porque viene oye, el producto salió o no salió a tiempo, se entregó o no se entregó a tiempo, cumplió o no cumplió la especificación, y vuelves a entrar en ese ciclo que incluso te lleva derivado luego a programas de lealtad y de fidelización y de un montón de cosas que también por ahí hemos abordado, ¿no? O creces la cartera que le estás ofreciendo. Recuerda que comenzamos con, este es un proyecto arquitectónico, pero tenemos 8 industrias Muchos distintas. Claro. Y entonces hay un montón de potencial de otras cosas que les podemos poner enfrente que también son bastante interesantes, ¿no? El futuro se ve interesante y luce prometedor. Esperemos que sí. Héctor, ¿algo más que tú quieras agregar, compartirnos? No, pues nada más agradecerles la oportunidad de la conversación. Me parece muy interesante. El proyecto, creo que ya le eché muchas loas, pero lo digo realmente convencido. Sí es algo que tanto a nivel de la organización como profesionalmente nos está aportando a todos. Como lo decías, es un reto, porque nos está forzando a cuestionarnos cómo estamos abordando las cosas desde todos los aspectos, ya sea el equipo técnico que yo dirijo o el equipo de negocios, que es el de Claudio, o el propio concesionario con su equipo de ventas. Nos está forzando a tener una perspectiva distinta y eso es bueno porque nos permite mantenernos en vigencia. Lo peor que nos puede pasar es dormirnos en nuestros laureles porque eso se echan a perder bien rápido. Entonces, es lo que puedo agregar. Pues muchas gracias, Héctor. Jerry, ¿algo más que quieras compartir con la audiencia? Pues yo creo que muy contento de los resultados. Creo que es algo que está funcionando como debe funcionar. Ahorita mencionabas el tema de ir transformando a la fuerza de ventas, que me pareció que se relaciona con el tema de buscar un paso correcto con ellos. Creo que estamos en una buena cadencia. Eso se vuelve clave en obtener resultados. Hay que confiar en nuestro líder de negocio para que nos guíe en cuál es el valor que está buscando. Creo que es bien importante. Y finalmente agradecerte, Héctor, la oportunidad de participar en algo tan retador y tan importante. Y creo que estamos logrando dar pasos muy claros hacia una buena competitividad y un resultado que va a ser notorio en la compañía, ¿no? Definitivamente. Felicidades, Héctor. Pues de mi parte nada más agradecerles. La verdad es que siempre es bien enriquecedor, ¿no? Poder compartir este tipo de experiencias y de aprendizaje sobre todo, ¿no? Que tenemos y de hacia dónde vamos a ir, qué más viene, ¿no? Que como decía, yo creo que se ve muy retador, pero muy prometedor también todo lo que podemos seguir haciendo. Así que bueno, pues muchas gracias a ambos. Pues gracias. Gracias.